Muy buenas noches a todos. Pues vamos a dar inicio a este espacio abierto del aprendizaje. Como todos los viernes de esta semana, durante este módulo 5, pues aquí estaremos platicando con ustedes sobre los elementos necesarios para la elaboración de sus actividades de aprendizaje. Entonces vamos a dar la entrada a quienes se integran a este espacio abierto. Sería el cuarto espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Siendo las 8 de la noche, hora del centro del país, vamos a dar inicio. Como orden del día tenemos el siguiente, ¿no? La bienvenida, propósito de la sesión, las dudas y opiniones, ejemplos y aclaraciones, conclusiones y la despedida, ¿no? Entonces seguimos este orden. Igual en la medida de la participación activa que cada uno de ustedes tenga, va a ser en la medida en que nosotros pues iremos dando seguimiento a esos puntos que se presentan, de tal forma que trataremos de cubrir lo mejor posible este espacio abierto para el aprendizaje. Pues doy la bienvenida a todos, que en esta ocasión nos acompaña Joel, como en todas las sesiones anteriores, creo que va al hilo con 4 sesiones de espacios abiertos para el aprendizaje. Muchas gracias, Joel, por tu participación, por tu presencia en estos espacios. También he leído tus aportaciones, tanto en foro como en foro aprendiendo, como en el foro integrador. Qué bueno que estés activo en este proceso, en este trabajo de este módulo número 5. Entonces, pues vamos a dar paso al siguiente momento. Después de la bienvenida, bueno, pues vamos a revisar los propósitos. Igual, pues va a quedar abierta esta sesión en el sentido de que pueden revisar el video posteriormente para que pues puedan revisar si algo puede ayudarles, si algo puede ser de provecho para su aprendizaje, pues adelante. Ahí estará en foro de novedades la videograbación de la clase o de la sesión que tendremos, ¿no? Este espacio abierto para la aprendizaje estará disponible para quien quiera revisar. También le damos la bienvenida a Moisés. Muchas gracias, Moisés. También, al igual que Joel, pues han estado presentes, han estado constantes en esos espacios abiertos para el aprendizaje. Bienvenido, Moisés. Pues buenas noches. Vamos a continuar con lo que tenemos en nuestra agenda, ¿eh? Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con el exponer dudas, opiniones de los tópicos analizados en la semana. Ya en la sesión del miércoles hemos mencionado el propósito de la unidad. Recuerden que estamos en la unidad número 2 y pues vamos en miras a la elaboración de un ensayo y vamos en mira a la elaboración o la participación, mejor dicho, de un debate que se está gestando en este momento con toda y cada una de sus participaciones en la plataforma, ¿no? Ahí está presente cada uno de estos rubros o de cada uno de esos elementos que se están pidiendo. Se les están pidiendo 5 aportaciones, de tal forma que tienen que completar cada uno de ellos para que alcancen el puntaje que se tiene de rúbrica para esta actividad. Entonces, pues, aquí estamos reunidos o aquí estamos en este espacio, sobre todo para pues, aportar lo más que se pueda y apoyarles lo más que se pueda en ese aprendizaje de manera colectiva. Entonces, para eso son estos espacios abiertos. Entonces, en su cuarto momento, en la cuarta edición, por mencionarlo así, de este espacio abierto, pues vamos a ir abarcando. Pues aquí viene el momento de las opiniones, de las dudas, de los comentarios. Si ustedes observaron ya, o si ya revisaron los recursos que propone la plataforma, pues ustedes se darán cuenta que ahí les proporcionan un sinnúmero de recursos que van aclarando o van presentando tópicos para el desarrollo de la actividad integradora número 3 y para el desarrollo de la actividad integradora número 4, que consiste en la participación de un debate en el foro, ¿no? Entonces,
A partir de ello, pues bueno, los temas que se desarrollan es investigación, debate, diálogo. Entonces, si hay algún concepto por ahí, entonces les agradeceré. Si tienen dudas, si hay una opinión como tal, si hay una pregunta, con toda la confianza pueden elaborarla, pueden hacerla. Entonces, quedan el micrófono abierto, como siempre, y también el chat. Si hay algún concepto, algún término, ¿no? O alguna pregunta en específico, es el momento para ponerlo sobre la mesa y pues ir aclarándolo en la medida que vamos avanzando. Entonces, queda abierto el micrófono. Adelante, Joel, adelante, Moisés. Si hay dudas o preguntas, pues los escucho o los leo. Muy bien, perfecto. En la marcha vamos trabajando en ello. Muy bien, Moisés. Pues bueno, continuamos. Pues yo sí tengo preguntas para ustedes. Bueno, por aquí nos menciona Joel Abraham, lanzó una pregunta. En un recurso se puso un ejemplo. A ver, vamos leyendo la pregunta. En un recurso se puso un ejemplo para lo que es un debate, pero no me quedó claro. ¿Podríamos explicarlo? Sí, de hecho, vamos a irlo desarrollando en en el proceso, en el transcurso o en la marcha, diría Moisés. Claro que sí, Joel. Enseguida lo vamos detallando, enseguida vamos explicando. Bueno, pues aquí la clase o la sesión pasada o el espacio abierto pasado les había hablado sobre si podemos conocer todo y habíamos llegado a una conclusión, no sé si lo recuerdan, que el conocimiento es muy amplio, muy amplio y pues difícilmente podemos manejarlo, ¿no? Por completo, de manera total. Vamos manejando parcialidades del conocimiento. Entonces, si no hay un conocimiento absoluto de todo, entonces sí tenemos que tener esa prudencia o ese reconocimiento de que hasta cierto punto hay cosas que conocemos y hay muchos contenidos que desconocemos. Entonces no podemos decir que nuestra perspectiva, nuestra opinión, pueda ser de manera absoluta o pueda ser una verdad absoluta. Entonces, tener presente de que no somos conocedores de todo y del todo, ¿no? De todo y del todo. La siguiente pregunta, en el debate, ¿hay un ganador? Podríamos decir si se gana o si se pierde en un debate. Normalmente estamos acostumbrados, creo, a intentar presentar a un ganador, pero vamos viendo poco a poco o de manera progresiva que pues en realidad quienes ganan son ambas partes, si hay una aclaración, si hay una exposición clara del tema que se está debatiendo. Por lo tanto, podríamos decir que aquí hay un ganar-ganar, ¿no? Gana aquel que aprende algo nuevo, gana aquel que descubre que está probablemente en algún error o probablemente en una parcialidad del conocimiento y no en su totalidad, por lo menos del tópico o del tema que se está debatiendo. Entonces, no se puede decir que hay un ganador. Luego, una discusión informal es considerado como un debate. Pues igual creo que por ahí ya en el foro aprendiendo les colocaba yo, les escribía que una de las características del debate es que pues es organizado, ¿no? Hay una organización previa, hay un moderador, hay un regulador que esté viendo que no se vaya por la tangente o que no tenga un sesgo el problema que se esté discutiendo, ¿no? Porque bien mencionaba hace un momento, hay muchísima información. Entonces, si no seleccionamos la información, si no tenemos una información fidedigna, clara, pues probablemente haya un sesgo y no sea favorable para para nuestro conocimiento o el esclarecimiento del conocimiento, ¿no? Entonces, en función de ello, podríamos decir que pues un debate está organizado, una discusión informal, pues probablemente se llegue hasta la agresión o la discusión absurda o no tenga un objetivo, ¿no? Y por último, la última pregunta, ¿en qué favorece el debate? ¿Cuál es como
el beneficio que podríamos tener en el debate? Esta pregunta sí va para ustedes. Cualquiera de los dos que quiera responderme en el chat, ¿no? ¿Qué beneficios nos puede traer un debate, ¿no? Yo como parte de ese debate, no como espectador, sino como quien está poniendo argumentos y trata de defender una postura. ¿Cuál es el beneficio? ¿En qué les favorece debatir? Adelante, leo sus respuestas por medio del chat. Dice Joel que en obtener la información que pueden proveer los demás. Muy bien, agradezco, Joel. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Moisés, ampliar los conocimientos, ¿no? Los conocimientos, especializarse en el tema, o tener una u otra perspectiva. Muchas gracias, Joel, muchas gracias, Moisés. Gracias por sus respuestas, ambas. Podríamos decir que tienen mucho de verdad. Considero que el participar en un debate nos permite eso, adquirir el conocimiento por parte de los otros y también por parte de uno, ¿no? Si yo voy a debatir, tengo que tener conocimiento, ¿no? Si yo voy a debatir, tengo que prepararme para poder generar un buen aporte ante mi contrincante o ante mi contrario, porque pues se supone que vamos a tener un choque de ideas, vamos a tener una confrontación, porque en realidad eso significa debatir. Debatir significa confrontar ideas, ¿no? Presentar argumentos que puedan ser convincentes para defender mi idea, mi postura ante los demás, ¿no? Entonces, siendo partícipes de un debate, como debatiente, no como observador nada más, va a favorecernos en que pues va a aperturarse el conocimiento, se va a generar un conocimiento nuevo, ya sea que lo obtenga del contrario o ya sea que yo en el proceso me esté preparando y en esta preparación pues yo vaya teniendo más conocimiento sobre ello. Entonces, pues a eso responde la última pregunta que tenemos en esta sección de preguntas y respuestas. Bueno, pues vamos dándole continuidad a lo que se ha preparado para esta sesión o este espacio abierto al aprendizaje y aquí pues tenemos varios tipos de diálogos, ¿no? La negociación, los foros, los debates, que es el tema que nos atañe, y la mesa redonda, como para que tengamos de conocimiento general. Cuando hablamos nosotros de diálogos, pues nos referimos a una intercomunicación, un compartir, ¿no? Entonces nosotros en ese momento tratamos de dialogar, yo de manera oral y ustedes de manera escrita, y nos entendemos porque estamos manejando la misma temática, el mismo contenido, y tratamos de identificar cuáles son los conceptos, los términos, las definiciones que aparecen con algunos ejemplos y con algunas reflexiones a partir de las preguntas que se le proponen. Entonces, los tipos de diálogos y dentro de ese tipo de diálogos, nosotros, los que estamos en este módulo número 5 de argumentación, encontramos al debate como un medio para dialogar por medio de argumentos, que es lo que hemos estado viendo desde la primera semana, a la semana anterior, y cada uno de los recursos que plantea la plataforma. Entonces, aquí encontramos estos tipos de diálogos y vamos revisando uno a uno, y el primero que vamos a encontrar pues va a ser el debate. Hace rato preguntaba Joel y decía, bueno, dieron un ejemplo de debate, entonces sería muy bueno esclarecer cuáles son las características de este debate. Y ahí está la definición o el concepto, la descripción que podríamos dar acerca del debate. Y me dice, bueno, puede estar formado por individuos o por grupos. En efecto, así es. Un ejemplo muy claro está en lo que ustedes están haciendo en la actividad integradora número 4. No solo es un diálogo de dos personas, es un diálogo de ustedes que son como 25, ¿no? Ustedes que son como 28, que están ahí tratando de defender una postura que a lo mejor pueda ser similar, tratando de que pueda ser contraria
aquí hay mucha tendencia, ¿no? Varias tendencias que puedan darse. Entonces, por eso mencionan aquí, puede estar formado por individuos o por dos nada más, o por un grupo como tal. En este caso, ustedes son un grupo de individuos que establecen una norma, ¿no? Es decir, posturas. Las posturas pueden por más de dos personas, como en el caso de los debates políticos. Normalmente van los representantes, normalmente van los candidatos, ¿no? Yo creo que hemos tenido la experiencia de ver esos debates políticos para los presidenciables y también para los gobernantes de cada uno de los estados de la República. Entonces, aquí se puede dar, también pueden haber debates académicos, ¿no? Pueden haber debates de temas sociales, y también pues puede ser por muchas personas, pocas, dos o tres individuos, cuatro individuos. Eso va a depender de la intencionalidad que tenga el debate, del propósito que tenga el debate, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes en ese momento, bueno, ¿y cuál es el propósito del debate que tienen o que tenemos como foro integrador? ¿En qué consiste cuál es el objetivo de que ustedes estén debatiendo en el foro integrador, en la actividad integradora número 4? ¿O para qué lo están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Ah, bueno, sabemos de antemano o hemos dicho en la sesión pasada que hay un propósito. Y el propósito es, pues, hacer uso de la argumentación. Y por medio de la argumentación, la investigación, pues ustedes tienen que generar o gestar ese debate que se está haciendo en línea como tal, se está haciendo desde la plataforma a medio de foto. Y como bien menciona aquí Moisés, pues estamos aportando, todos están aportando. A mí me llamó mucho la atención de que en una de las aportaciones o en uno de los argumentos que están o que se hizo en el foro, decían que pues la legalización de la marihuana está bien porque no genera una, una adicción. Y sí me hizo ruido y me puse a investigar, ¿no? Me puse a investigar desde tiempo atrás para saber por qué la marihuana no genera adicción, a ver si era cierto, pues, porque a mí me quedó la duda, ¿no? Me quedó la duda y yo dije, ¿será que la marihuana no genera adicción? ¿Será que lo que está diciendo este alumno es correcto? ¿Desde qué perspectiva la está diciendo? ¿No? Porque si yo llego a encontrar un artículo científico que me dice todo lo contrario, bueno, podría refutarlo a partir de ese artículo científico. Entonces, pues eso nos ayuda a aportar, como bien nos menciona Moisés y nos escribía en el chat hace un momento. ¿Cuáles son las fases del debate? Pues está la apertura, el cuerpo del debate, aquí nos presentan las preguntas y respuestas y la conclusión. Podríamos decir que cada una de las partes que tiene la actividad integradora número 4, pues responde a esta estructura. A ustedes les están pidiendo 5 aportaciones. En el momento de revisar y calificar, pues a mí me corresponde ir viendo cada una de las aportaciones, ¿no? Cada una de las aportaciones. Entonces, es importante que respondan cada una de ellas. Si ustedes solo responden una o dos, entonces me es complicado colocar una nota mayor a 4, porque pues se les da un 20% o 20 puntos por cada aporte, y eso esperando que cumpla con los elementos que se están solicitando, porque sí se es bastante claro en cada una, ¿no? En cada una de las, en cada una de las aportaciones. No sé que si ya revisaron el foro de quienes estén participando, ahí podrían observar, ¿no? Que primero que nada les están pidiendo, ¿qué? Les están pidiendo tomar una postura, ¿no? Tomar una postura ante la problemática que ya bien conocen sobre la legalización de la marihuana. Para esto se supone que ya en la actividad número 3 ya ustedes investigaron y ya tienen un conocimiento en el cual ustedes, pues no está de más ponerlo en práctica. Y ustedes dirán, es que yo leí, yo investigué esto sobre la legalización de la marihuana y esto que está diciendo el compañero como que no va, ¿no? No tiene fuerza, ¿no? Entonces, por eso en la indicación dice, en la primera aportación comparte un argumento a favor del problema que están planteando.
Entonces, si yo voy a decir que estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana porque no es adictiva, tengo que tener un fundamento para poder hacer esta primera aportación. Por eso ahí en la indicación dice, tiene que tener sólido, tiene que tener solidez su argumento y hay que describir por qué. Algo que he estado notando o que he visto en alguna de sus aportaciones es que solo colocan, sí, yo estoy de acuerdo que se legalice la marihuana porque puede servir para uso medicinal. Pero, ¿dónde está el sustento? ¿Dónde está aquello que te sirvió como base para hacer esa afirmación? ¿Lo estás repitiendo nada más? ¿O lo oíste? ¿O lo oíste? ¿O lo leíste? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Entonces, en la primera aportación, que en ese caso es de la apertura, pues tienes que mantener un argumento a favor. En tu segunda aportación, el otro 20% de los puntos, comparte un argumento en contra de la legalización de la marihuana que se haya planteado, ¿no?, en el debate. Un argumento en contra. Y también que sea un argumento sólido y hay que describir o decir por qué estás en contra de la legalización de la marihuana. Entonces, hasta ahí van 2 aportaciones, ¿no? Entonces, el que ya empieza a formarse, podríamos decir, el cuerpo del debate. Porque la tercera participación dice, bueno, comenta cuál es tu postura. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre la tercera participación y la primera aportación? Probablemente no la haya, ¿no? O probablemente sí la haya. ¿Por qué? Porque en la primera solo te están pidiendo un argumento a favor. Entonces, a lo mejor tu argumento a favor, pues es tu postura como tal. Entonces, por eso te piden ahí en la tercera aportación, comenta cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento que sustente tu postura, ¿no? Entonces, por ello les ponía el ejemplo, ¿no? Hubo alguien que colocó que se legaliza la marihuana porque no es adictiva. Ajá. Entonces está dando su porqué, pero sí es importante fundamentar la, la, la argumentación que se genera, ¿no? No es solo hacer la afirmación a la ligera, necesario que ustedes coloquen las fuentes de investigación de esta tercera participación. En tu cuarta aportación o participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. Entonces, tienes que especificar por qué no estás a favor de la postura de algún compañero tuyo. Entonces, por eso en el foro yo constantemente les estuve escribiendo durante la semana y les decía, publiquen, 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 porque si no los demás no iban a tener de dónde tomar para poder hacer esta cuarta aportación, ¿no? Entonces, en la medida en que todos vayan participando, va a ser en la medida que, pues, alguno podrá elegir y decir, ah, mira, aquí, esta. Yo no estoy a favor de esto y estoy en contra de esta postura porque no me parece que toda la justificación habida y por haber. ¿Eh? Y por último, la quinta aportación o la última aportación es responde la réplica que hayan realizado sobre tu postura. Si hubo alguien que criticó tu postura, entonces hay que responderle y decirle, estimado compañero, con todo el respeto, con toda la tolerancia posible, estimado compañero, agradezco tu crítica, agradezco tu observación, pero considero que lo que tú estás afirmando en contra de mi primera afirmación es que esto debe de ser así, 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 porque así lo dice la ley o así lo dice la ciencia, de tal manera que confío que la legalización de la marihuana es lo mejor para el país, para el Estado, para las personas como tal, ¿no? Aquí ciertamente son bastante claros, ¿no? Dice, en caso de que no hayan replicado tu postura en esta última participación, genera una conclusión, ¿no? Genera una conclusión en la que defiendas tu postura debatiendo algunas de las aportaciones en contra, ¿sí? Que hayas realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Entonces ahí está, eso iba en relación o va en relación mejor, es mejor decirlo, que este cuerpo o esta fase del debate que se tiene. Ese es el trabajo que están haciendo. Eso es debatir.
Debatir es presentar argumentos a favor, argumentos en contra, ¿no? Y defender mi idea, defender mi postura de tal manera que pues puedan salir pues avante en el sentido de que pues también tengan la habilidad de convencer, ¿no? La habilidad de convencer. Por eso les he mencionado también en el foro aprendiendo, no es solo colocar conceptos por colocar conceptos. No es solo colocar definiciones por colocar definiciones. No es solo colocar estadísticas por colocar estadísticas. Hay que interpretarlas y hay que usarlas a favor de la postura que tomemos o la postura que ustedes tengan. Entonces, no lo dejen nada más así, copiado y pegado y ya, sino que tiene que tener una interpretación y tiene que jalonearlo o tienen que usarlo para defender su postura, ¿no? Entonces, sí tener presente esa parte. Y la otra forma de diálogo, que en este caso no se está utilizando, pues en este módulo número 5 es la mesa redonda. Pues ahí menciona, ¿no? Pues se presentan diferentes especialistas, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser contradictorios como en el debate. En una mesa redonda es más como para compartir ante un público con la ayuda de un moderador. Y a diferencia del debate, la mesa redonda busca fomentar el diálogo. También en el debate hay un diálogo, pero hay un diálogo controvertido, hay un diálogo donde hay un choque de ideas, hay un diálogo donde hay una discusión, una confrontación de ideas. En el debate, en la mesa redonda no. En la mesa redonda todos compartimos, en la mesa redonda todos buscamos fomentar ese diálogo para que participen hasta el equipo, hasta las personas que están de espectadores, ¿no? Normalmente en el debate los espectadores no entran no tienen una participación del todo activa. Hay algunos en que sí dejan una sección de preguntas, que es lo más saludable, pero no es lo medular. En el caso de la mesa redonda, sí, ¿no? Se presentan las diferentes áreas o puntos de vista acerca de un tema que se pone sobre la mesa. En este caso es la mesa redonda. Entonces aquí podemos identificar los momentos. Primero que nada, la presentación y la introducción a cargo del moderador. Eh, Podemos ver que se podría presentar todo su resumen curricular de cada uno de los moderadores. Normalmente son especialistas en. Luego viene el cuerpo de la discusión y más que la discusión es poner la temática en función de todas las investigaciones que se hayan hecho para aclararlas, para presentarlas, para exponerlas, ¿no? Cada participante interviene con su diálogo, con su texto, para presentar su perspectiva sobre un tema, ¿no? Imaginemos que se quiere hacer una mesa redonda sobre la legalización de las drogas, pues cada quien pondría nada más su investigación, su texto como tal. Aquí no habría una confrontación como sucedió en el video que ustedes vieron para iniciar el diálogo de debate, ¿no? En la actividad integradora número 4. En ese caso de la mesa redonda no ocurre o no pasa. Luego tenemos un foro, ¿no? Una técnica de exposición oral en la cual consiste en que los asistentes discuten aspectos relacionados con un tema y todos los asistentes tienen la oportunidad de manifestar sus opiniones. Ahora con los cambios y las reformas que ha habido en la educación básica, en la educación media superior, en ese el caso donde están ustedes, se aperturaron foros de consulta, o también el INE ha hecho foros de consulta, no sé si lo han visto en la televisión, en las redes sociales, o lo han escuchado en la radio, que pues están o promovieron en su momento foros de discusión, foros de consulta sobre algunos temas propios de, no sé, del campo electoral, del campo político, etcétera, ¿no? Entonces, también podríamos decir que es otro medio de diálogo donde participa mucha gente y el moderador es el que va también regulando, ¿no? Los momentos para este tipo de diálogo. En la actualidad, el concepto de foro está muy ligado al Internet, que de hecho sí, una vez que vino la pandemia, podríamos decir que se tomó o se retomó mucho. Siendo literales en la estructura de este tipo de diálogos, podríamos decir, podríamos afirmar que lo que ustedes están discutiendo o lo que ustedes están argumentando dentro de la plataforma, podríamos decir que también tiene como una de las características del foro. Sin embargo, pues aquí sí debe de haber confrontación de ideas, no solo es exposición.
Por eso a veces hay en la calificación que ustedes tienen, aparece, no sé, se le quita o se le resta 4 décimas, 6 décimas, 5 décimas, ¿no? O se le pone 61 en vez de ponerle 68 o 75 en vez de ponerle 71. ¿Por qué? Porque al parecer en los escritos que ustedes colocan en la actividad integradora número 4, pues pareciera más expositivo que argumentativo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de no confundir esos tipos de diálogos. El foro es para presentar texto, pero el debate es para confrontar, debatir, ¿no? Confrontar, arrebatar, más que arrebatar, juzgar igual podría usarse el término de un tema en específico. Y en cambio aquí no, aquí solo se coloca el texto. Entonces ahí hay espacios virtuales de discusión donde todos participan, donde todos ponen información sobre la mesa y son leídos, son escuchados de tal manera que no se queda nadie fuera, ¿no? Entonces ahí es el segundo. Luego viene la negociación, que es un proceso, una actividad que el ser humano afronta de manera natural. Creo que todo mundo ha negociado con alguien y también en el área académica podríamos decir que pues es un diálogo, primero que nada. Pero si hay alguna situación ríspida o hay una situación de controversia, por usar la palabra, que no debería de usarla, entonces en la negociación podríamos llegar a una especie de acuerdo, sobre todo cuando, pues en la negociación comúnmente hay una especie de diferencias, ¿no? De diferencias en las posiciones que se mantienen las partes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llegar a una negociación. Entonces, para iniciar una negociación tiene que haber interés por parte de los afectados en tratar de alcanzar un acuerdo, ¿no? Con respeto mutuo. Entonces, aquí se llegan a acuerdos. En la mesa redonda se exponen los temas sin que haya confrontación. En el debate hay una exposición argumentativa que genera una discusión, que genera una necesidad de tomar una postura, ¿no? Una postura como tal. No solo es exponer por exponer. Entonces la negociación, ténganlo en cuenta, hay diferencias que resolver. Las partes tienen que llegar a un acuerdo para que no haya afección. Y regresamos con el debate, porque pues al fin de cuentas el que nos interesa o nos importa o es el que estamos aplicando es el debate en ese módulo número 5, ¿no? Y aquí nuevamente nos presentan otra característica. El debate es la técnica de comunicación que consiste en la confrontación de ideas u opiniones diferentes sobre un tema determinado. La palabra como tal procede del verbo debatir y esta a su vez del latín debatire, que significa discutir o combatir, ¿no? En el panel podríamos decir que no hay discusión, en el foro podríamos decir que no hay discusión, ¿no? Pero en el debate sí hay una discusión, hay un combate, ¿no? Hay un combate, un choque de ideas, en el cual por eso al principio les preguntaba, ¿hay algún ganador en el debate? Podríamos decir de manera estricta en la parte académica, no. Hay ganadores, porque ambas partes pues se alimentan de los argumentos que se presentan durante el debate. ¿Cuáles son las características que debería tener un debate? Pues debe ser interesante para quienes estén debatiendo, debe de ser actualizado, debe de ser oportuno, ¿no? Tener cuidado que no sea un tema que genere incomodidad ante los espectadores, ¿no? Ante los espectadores. Porque luego se pueden cometer imprudencias y en vez de terminar o realizar un buen debate, puede terminar hasta en agresión. Entonces, ser puntuales y oportunos. Se puede descubrir en el tiempo, perdón, se puede cubrir en un tiempo disponible. Esa es una característica del debate, provoca un desacuerdo. Si no hay desacuerdo, no hay debate. Por eso en el foro integrador siempre se les estuvo diciendo, participen, presenten argumentos, argumentos que puedan ser, ¿no? Herramientas o puedan ser motivo para debatir, para combatir, como bien mencionábamos en la diapositiva anterior, que nos permite presentar nuestras ideas. Entonces, tiene que haber un desacuerdo. Y mi pregunta es,
en los aportes que ustedes han hecho, ¿está generando desacuerdo? De hecho, una de las rúbricas así indica, genera desacuerdo, ¿no? Está actualizado el concepto, el término, la afirmación que yo estoy tomando como sustento, por eso les mencionan ahí, debe de ser actualizado. ¿Es clara o ambiguo el debate, no? Tiene que tener claridad, tiene que tener una directriz. A veces hay debates que no están bien organizados y eso no permite que se lleve de la mejor manera un debate. Se puede apoyar en evidencias. El tema que se está debatiendo se puede apoyar en evidencias. Como hoy leía en el diario digital, decía que había un científico que descubrió que el Big Bang no fue el inicio del universo, sino el Big Bang fue el final de un universo que generó otro universo, ¿no? Entonces, creo que le dieron hasta un premio por haber hecho esa expresión. Ciertamente, no creo que sea solo de manera deliberada, sino que probablemente hizo investigación, probablemente después de hacer investigación, lanzó su propuesta. Entonces, esta afirmación probablemente no tenga evidencias, pero bueno, con la investigación que se han hecho, probablemente se pueda generar un debate o una discusión. Se puede comparar, hay un comparativo para el tema que estoy yo realizando. Yo puedo comparar mi aportación con las aportaciones de los compañeros, ¿no? Mis aportaciones tienen evidencia o solo son ocurrencias que estoy colocando, escribiendo, o solo lo estoy copiando y pegando de alguna página. Entonces sí es importante que hagan esta aclaración, ¿no? Esta aclaración. Y ahora pues les toca participar a ustedes. Les voy a pedir que escriban en el chat, escriban o expongan 3 temas polémicos que sean debatibles. Es otra característica de los debates. Hay situaciones que no son debatibles. Entonces no tienen sentido presentarlos como temas de debate. Entonces, sí es importante que cuando vayan a debatir, pues bueno, se identifique un buen tópico o un buen tema. Entonces aquí yo les pido que me escriban o me expongan 3 temas polémicos que sean debatibles. Esto lo voy a utilizar para evidencias también de las actividades que podríamos o que se están haciendo durante los espacios abiertos, para que no sea yo nada más el que se habla y habla y habla, pues también ustedes coloquen sus aportaciones, escriban si no quieren abrir su micrófono y los leemos. Entonces ahí queda la actividad en este momentito, rapidito, 3 temas polémicos que sean debatibles. Adelante, les leo. Bien, Joel ya nos colocó, a ver aquí algunos temas, ahorita vamos revisando, ya también Moisés. Bien, dice Joel, la misandria es cada vez más común. Se tiene una concepción no muy clara de lo que es un género, refiriéndose a los géneros humanos. Muy bien, agradezco, Joel. Moisés nos dice la adopción de niños por matrimonios de ambos sexos. Sería del mismo sexo, ¿no? El mismo sexo. Registro de mascotas como parte de la familia.
Es una realidad. Ahí viene el término de perrijos, gatijos y más, ¿no? Intentando darle una figura, un rol de humano. Moisés, adopción de niños por matrimonios de ambos sexos, registro de mascotas por parte de las familias. Sí, sí, sí. Lo entendí. Muy bien, Moisés, gracias. Sí, sí, lo he entendido. Pues son temas interesantes, bastante interesantes de ambos, ¿no? Por aquí, por ejemplo, Joel nos decía, ¿no? La misandria que es cada vez más común. Este, sí, luego después de estos movimientos feministas, después de estos movimientos, este, sobre la defensa de los otros géneros, como bien mencionaba por ahí, ¿no? Permitió o dio cabida para que pues empezara a generarse una especie de odio por los hombres, ¿no? Por los varones, para ser más concreto, ¿no? Como que empezaron a generarse estigmas sobre cómo se comporta el hombre, el varón como tal. Entonces, eso permitió que empiece a veces hasta a criminalizar, ¿no? Al hombre y al varón. Que no quiere decir que no haya hecho o no esté haciendo en algunos casos, provocando algunas situaciones contra la mujer. Pero bueno, sí hay cierta tendencia a ello, ¿no? Luego, por acá, una concepción no muy clara de lo que es un género, sí, definitivamente, como que hay mucho juego con la parte del género. De hecho, este, se habla de una especie de inclusión, donde hay que incluir a todos, donde no hay que excluir a nadie, que no haya marginación, que no haya discriminación. Entonces, pues hay bastante tela de donde cortar, hay bastante tema donde abordarlo desde esta perspectiva, ¿no? Sobre la concepción del género. La adopción de niños, que ya nos mencionaba su compañero Moisés, el registro de mascotas, que sí me provocó un poco de risa, pero bueno, es una realidad, más sobre todo en países europeos se da un poquito más esta situación, no dudo que en México, pero con mayor marca, ¿no? Con mayor referencia, países europeos. El desprecio creciente a los hijos y a tenerlos, ¿no? Sí, más que desprecio, podríamos decir que pues, los jóvenes de hoy sí lo piensan, ¿no? Piensan un poquito más eso, que ya no habrá más pensionados y eso también, pues, es preocupante, ¿no? O sea, quienes lograron pensionarse, bueno, saben que tienen una seguridad hasta cierto punto de que, bueno, llegarán a su etapa de senectud y estarán más tranquilos, ¿no? Los fifís tienen perros hijos, ¿no? O perrijos, así le llaman. Aquí nos comenta Moisés. Entonces, son temas debatibles, temas actuales, ¿no? Temas polémicos, la categoría que tienen o que quieren darle en este caso a los animales. No porque no lo valgan, pero sí empiezan a generar una especie de confusión entre el valor que se le tiene que dar a la persona y el valor que se le tiene que dar a los animales, pues. Entonces no podrían ser del todo iguales porque la condición, ¿no? Humana no es equiparable a la condición de los animales, de las bestias, porque también nosotros somos animales racionales. Entonces, sí hay cierta confusión ahí, también lo que mencionaba su compañero Joel sobre el género. Les agradezco su participación, Joel, Moisés, temas muy interesantes que podrían ser bastante debatibles, muy tendenciosos, actualmente bastante peligroso a veces hablar de ello, más si no tenemos suficientes argumentos y si no tenemos prudencia, ¿no? Más de alguno ha de sentirse agredido sin que uno tenga la intención de agredirlos, más de alguno puede apelar a derechos humanos, ¿no? Y decir, no, pues fui discriminado, ¿no?
No sé si recuerdan no sé si fue una noticia o fue un meme, ¿no? De la persona que en el metro de la Ciudad de México se empezó a sentir silla, no, se empezó a sentir mujer, ¿no? Y que dijo que no se iba a quitar de la silla de color rosa porque pues él se sentía mujer en ese momento, ¿no? Y que tenían que respetar su sentir, ¿no? Entonces sí hay bastante confusión, sí hay bastante a modo, uso a modo de estas tendencias que hay, ¿no? De estas tendencias que hay. Entonces la consigna es, pues, tratar hasta de cierta medida, pues, buscar el equilibrio que se pueda dar en ello. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Muy agradecido, por sus aportes, muy, muy buenos temas. Gracias por generarlos o por compartirlos. Bueno, en el medio académico el debate es una herramienta pedagógica de utilidad cuando se busca desarrollar habilidades críticas, ¿no? Debatir, en el fondo, también tiene esa característica, criticar, pero una crítica racional, una crítica que pueda, pues, tener como objetivo buscar lo más cercano a la verdad, lo más cercano a lo correcto, ¿no? Si nosotros debatimos, si nosotros juzgamos, si nosotros argumentamos, es porque tratamos de llegar a una verdad, ¿no? A lo más verdadero que se pueda, a lo más cercano a la verdad. Entonces, cuando no se da, es porque realmente a veces no somos críticos o no estamos pendientes de, ¿no? Entonces, ahorita me sorprendió los temas que ustedes colocaron, me parecen bastante críticos, ¿no? Pues es una crítica a la conducta humana o a una crítica a la conducta de la sociedad que hoy quiere tener perrijos, que hoy se siente confundido y no saber qué es, si es hombre, mujer, el otro, este, el otro género que hay es el género binario, etcétera, ¿no? Todos los que haya. No es cierta confusión, entonces habría que buscar de manera crítica, de manera respetuosa, de manera tolerante, dónde está la verdad, cómo llegar a lo más racional posible y tratar de entender, tratar de comprender de manera racional que dónde está la verdad, que es un poco a veces complicado con tal de no agredir o con tal de no transgredir derechos, susceptibilidades de las personas que pertenecen a tal o cual grupo, pues a veces nos reservamos. Pero el debate debe de ayudarnos a eso, a ser capaces de ser críticos, ¿no? Críticos, analíticos, no quedarnos con las primeras afirmaciones que nos aparecen, ¿no? Y viene otra perspectiva, otra característica, promueve el desarrollo de las habilidades comunicativas. Me ha dado gusto leer algunos que sí, bastante puntuales, bastante respetuosos, bastante claras las ideas. No, no son muy ambiguas. Hay mucha claridad en lo que tratan de afirmar, en lo que tratan de argumentar para ser convincentes con sus propuestas. Entonces, esa es una habilidad comunicativa. Ciertamente, en este momento ustedes lo están haciendo de manera escrita, ¿no? Pero llega el momento en que ustedes van a grabar un audio, que ya lo hicieron, que lo tienen que hacer, creo, en la actividad número 3, y ahí están las habilidades comunicativas de tipo oral. Pero para ello, pues hay que estudiar, hay que repasar, hay que fundamentar todo lo que vamos a utilizar como argumento. Por eso aquí menciona, ¿no? Pues se exponen, se comunican de manera oportuna las opiniones, sentimientos, ideas, experiencias de manera fundamentada y coherente, ¿no? Coherente. También piden, pues, fundamentación. ¿Hay argumentos irrefutables? ¿Será que podríamos decir eso, que hay argumentos que no se pueden refutar? ¿Qué me dicen ustedes, Joel y Moisés? Muy bien, Joel, diría que no. Muy bien, Joel, gracias por tu aporte. Gracias por tu respuesta.
Pues en efecto, ¿no? Consideramos, gracias Joel, consideramos que pues no hay argumentos irrefutables, ¿no? Hay afirmaciones que son evidentes y certeras y que no son debatibles, porque también aquí tiene que entrar el concepto de si es debatible o no es debatible, ¿no? ¿Acaso ustedes pueden debatir si, no sé, la temperatura extrema que hay en la corona solar es debatible o no debatible? Sabemos que no es debatible, ¿no? Por lo tanto, no podemos confundir entre lo refutable y lo irrefutable. ¿Por qué? Porque puede haber algún argumento que tumbe, ¿no? Que tumbe alguna afirmación. Entonces, es como si yo les preguntara, bueno, la Tierra no tiene gravedad, pues es evidente, ¿no? Todo lo experimentamos. Hay una cierta medida de la gravedad en la Tierra. Entonces, eso es hasta cierto punto una verdad en la cual pues no es debatible. Por ejemplo, por lo menos en México, en las zonas horarias que tiene, pues ya es de noche, está oscuro. ¿Eso es debatible? Pues realmente no es debatible. Por lo tanto, si hay argumentos de eso, pues probablemente son refutables. Pues. Entonces, por eso la pregunta que les hacía, pues aquí nos dice Moisés, pues creo que están en proceso para hacer cuando son comprobados científicamente, investigados por otras, definitivamente. Así es. Aquellos que puedan ser o no ser debatibles, cuando entra la ciencia y trata de aclarar, bueno, pues a partir de ahí ya se puede decir si es debatible o no es debatible, si es refutable o no es, o es irrefutable. Muchas gracias nuevamente por sus aportaciones. Bueno, aquí colocamos un ejemplo, podríamos decir que hay un ejemplo sobre si un conservador y un liberal pueden estar en desacuerdo sobre el aborto, que es un dilema, ¿no? Pero si eso es así, el desacuerdo no es local, sino que se refiere a su forma de vida, la manera de ver y de reaccionar o de relacionarse con el mundo. Es muy difícil que un argumento puntual nos haga cambiar de la manera de cómo vemos nosotros al mundo, ¿no? De manera general, todas las cosas. En cambio, si ocurren como cuando alguien creyente se vuelve ateo, pero bueno, pueden tomar años y verse pues obligado por la experiencia de la vida para tomar otra perspectiva u otra idea. ¿A qué va con este ejemplo o este argumento o este texto que les presentan? A que pues pueden haber choques de ideas, pero van a depender mucho del contexto en donde se encuentre, va a depender mucho del contexto donde se plantee el argumento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un contexto religioso, hay un contexto familiar, hay un contexto moral social, hay un contexto jurídico, etcétera. Entonces, ante un debate con todos esos contextos, habría que ver desde qué perspectiva se tiene que ver. Entonces, sí hay que ver qué favorece y qué no favorece dentro de un debate. Entonces, lo que ustedes están haciendo, o lo que ustedes están elaborando en su trabajo integrador, en su actividad integradora número 4, pues es esto, generar controversias, presentar su postura, presentar una postura contraria, que prácticamente es generar una contratesis, y pues buscar la forma o la manera de mantener siempre su postura. Entonces, ustedes deberían de tener, pues ya cada uno de ustedes bien fijada qué es lo que buscan con su trabajo, ¿no? Con el trabajo que están presentando. Entonces, sí tener también claro que en esta actividad integradora número 4, también les van a preguntar o van a pedir dentro de las rúbricas que si su aportación en el debate es aporta un conocimiento. Si su aportación al debate aporta un conocimiento o genera una discusión. Porque si no genera discusión, quiere decir que solo están colocando definiciones, solo están colocando una exposición. Lo dábamos hace rato en una diapositiva y decíamos, solo están exponiendo, solo están colocando pues definiciones, pero no están presentando argumentaciones. Entonces, sí, tengan cuidado con aquello que escriben porque es importante que aquello que refuten, que aquello que propongan, pues tenga esa estructura de argumentación. O sea, no solo copien conceptos, no solo tomen definiciones
y lo coloquen en el foro porque no se les va a evaluar a cómo se está solicitando, ¿no? Entonces, si piensen, si lean, si interpreten y presenten su primera tesis y después su segunda tesis y después lleguen a su conclusión, ¿no? Como quien dice, bueno, está oscuro aquí, está oscuro allá y siempre a esta hora está oscuro. Quiere decir que aquí en Villahermosa, en el sur, empieza a oscurecer a partir de las 7:30 de la tarde, noche, ¿no? Entonces yo estoy llegando a la conclusión que en Villahermosa oscurece esa parte en ese momento porque yo ya he estado observando, yo ya he visto, yo ya investigué. Entonces tengo un argumento válido. Ahí en la indicación igual del debate sí les dice, si no crees tener una postura a favor o en contra definida respecto al tema, toma alguna para que seas partícipe de este ejercicio del debate. Posteriormente puedes profundizar en el tema para que construyas una postura propia, ¿no? Entonces, sí dan apertura a que tú tomes alguna, ¿cómo se dice? Tomes alguna línea de investigación de tal manera que puedas tener algo que aportar. Entonces, sí, tener cuidado con ello. Consulten la rúbrica para la participación. He visto, no sé qué pasa con ustedes, bueno, con el grupo en general, y no quiere decir que con todos, que hay muy poca participación en el foro aprendiendo. Muy poca participación en el foro aprendiendo. Entonces sí les voy a exhortar, les voy a invitar que continúen participando en ello y también en el foro integrador. Ya hoy revisé y vi que sí hay buenos argumentos, pero pues faltan varios todavía por, por colocar, ¿no? Entonces aprovechen el tiempo. Ya en el foro aprendiendo, igual les decía, no lo dejen al final, traten de que sus aportaciones les, les ayuden en ese caso a todos, o sea, ayúdense entre todos, para que así, puedan de dónde tomar, porque aquí le piden, bueno, analiza una postura de tu compañero. Pero si no han escrito nada, entonces ¿de dónde van a extraer, ¿no? Entonces revisen varias fuentes, no se queden nada más con el video que tienen que ver. Es importante que también revisen algunas revistas científicas, revisen algún otro video, revisen algunas noticias, revisen las leyes, a ver qué está ocurriendo, qué está pasando, y en función de ello, pues ustedes puedan tener una visión más general del aporte que van a generar, del aporte que van a colocar dentro de este foro para el aprendizaje de ustedes, este foro integrador. Muy bien, bueno, pues llegamos a la parte de las conclusiones y pues podría decir, no, podría cerrar de esta manera. La pregunta que hacía Joel al inicio, un argumento es bueno en cuanto las premisas o en cuanto al juicio, ¿no? Sean aceptadas por todas las partes, ¿no? Por todas las partes. Y la conclusión se sigue de ella. Es decir, llovió el lunes, llovió el martes, llovió el miércoles, llovió el jueves. Por lo tanto, puedo decir que lloverá toda la semana, ¿no? Entonces estoy siguiendo todas las partes para llegar a mi conclusión. Investigué que la marihuana no es adictiva porque en un estudio que se realizó en adolescentes se vio que pudieron dejarla con facilidad. Porque en las estadísticas que nos presenta el INEGI se ve que en los adolescentes hay menos gusto por la marihuana. Se descubrió en otra investigación, en un artículo científico, que la marihuana genera problemas cerebrales. Por lo tanto, todos los efectos que hemos estudiado, que hemos revisado, son negativos. Considero que no debería legalizarse la marihuana. ¿Ya ven cómo fui llevando la idea? Estos son ejemplos, ¿no? Vagos ejemplos arbitrarios, pero vean cómo fui planteando cada una de las características hasta que llegué a una conclusión. Entonces, aquí es referencia a lo que nos da la conclusión. Un argumento es bueno en cuanto las premisas sean aceptadas por todas las partes y la conclusión se siga de ellas, es decir, se derive de ella. Entonces no es solo poner conceptos y definiciones por poner, ¿no? Busquemos un esquema, una coherencia, un orden para que nuestras ideas estén
bien claras, lo más clara posible, ¿no? Entonces, si cualquiera de estos elementos falla, pues el argumento no va a ser bueno porque solo vamos a estar colocando definiciones por colocar. Lo necesario o lo importante es que vayamos dándole hilación o consecución a las afirmaciones que tenemos que conlleven a tener una conclusión como tal. Pues bien, pues hemos terminado este espacio abierto para el aprendizaje número 4, el cuarto. Nos vemos la próxima semana, el miércoles. Deseo que tengan excelente fin de semana y pues vamos revisando todos los recursos para cerrar muy bien esta semana que tienen, ¿no? Elaboren sus actividades formativas, elaboren también las actividades integradoras para el aprendizaje. Si no hay alguna duda, pues yo creo que sería todo por hoy. Con todo gusto respondo si ustedes tienen alguna otra duda. Quedo a sus órdenes. ¿Hay alguna duda, Moisés? ¿Hay alguna duda, Joel? ¿Alguna pregunta? Perfecto, Joel. Pues muchas gracias a ti por asistir. Muchas gracias por todas tus aportaciones. Muy bien, Moisés. Pues seguimos a la orden. Nos vemos el próximo miércoles con otro contenido de este módulo 5 de argumentación. Pasen buenas noches. Tengan buen descanso.